Federación Internacional del Libro de la Filbo 2026. Mi nombre es Lorena Toro, la periodista que hoy los acompaña, y estoy muy bien acompañada con una nueva historia y con un nuevo escritor. Por supuesto, lo vamos a presentar como se debe. Hoy hay que mencionar, aquí está, espérenme. Hoy nos acompaña el escritor Joan Quintana, un colombiano de la ciudad de Bucaramanga, la ciudad bonita. Quintana es un docente, periodista, escritor y dramaturgo de 59 años. Ha escrito libros como La filosofía o Las mariposas, nuevas narrativas en regresión elemental, y la obra que hoy nos presenta, Soy humano, ¿y usted? Bueno, una pregunta bien interesante. Hay que mencionar que este libro también fue escrito por Germán Darío Hernández, quien nació en el Carmen de Viboral. Hernández es psicólogo, licenciado en Filosofía y Educación Religiosa. Es especialista en Pedagogía y Didáctica. Es magíster en Educación y doctor en Educación y Estudios Sociales. Docente de Psicología e investigador. Autor de diversos artículos enmarcados en el tema de la resignación del concepto del amor, la posmodernidad pandémica del siglo XXI. Actualmente es docente de la Universidad de Tesalónica de Grecia. Bienvenido, Joan Quintana. Hola, un saludo para todos los que a esta hora de la tarde nos acompañan y están, digamos, en este evento de la Filbo, donde nos encontramos culturalmente y sobre todo con lo más importante, nos encontramos con la palabra, pero la palabra que queda consagrada y que queda para siempre en ese abrazo universal de la lectura, y eso es la literatura. Sí, señor. Bueno, maestro, ¿qué más nos faltó decir acerca de su perfil? ¿Qué se nos pues yo creo que lo primero y lo más importante es que soy escritor, también, digamos, de diferentes géneros, ¿no? Desde la poesía, el ensayo, la dramaturgia. Bueno, todos estos me han acompañado por mucho tiempo. Desde muy niño he venido escribiendo, pero he venido publicando hace alrededor de unos 6 o 7 años. Soy humano, ¿y usted? ¿Por qué lanza esa pregunta? Digamos que es la gran pregunta de la existencia, ¿no? ¿Quién soy yo? Algo que tal vez también hemos venido perdiendo de vista, pero que hay que recuperar, y eso es lo que queremos en este libro. Humano no es tal cual humano como el concepto genérico, antropológico, sino que es humano el nombre propio que le pertenece a la protagonista de esta novela. Es poder convertir la filosofía en novela y llevarle a la gente, sacarle la idea de que la filosofía es, digamos, un túnel oscuro que no tiene salida, sino que la filosofía es una actitud para vivir mejor. Maestro, ¿qué es el ser humano? Bueno, el ser humano tiene muchas dimensiones. El ser humano es ante todo biológico. Como biológico, el ser humano tiene necesidades físicas, necesidades espirituales, necesidades culturales, es un ser social, y Aristóteles, por ejemplo, lo define como un ser, el primer animal político, o el único animal político, el sol político. ¿A qué puede acceder un humano según las leyes que nosotros mismos creamos? El humano pues tiene muchos campos, como lo veníamos diciendo, tiene muchos campos para demostrar lo que es, para demostrar esa humanidad que lo hace diferente a cualquiera de los animales. Indudablemente que todos somos animales, que pertenecemos al reino animal, pero nos diferencian características muy importantes, como es, primero que todo y ante todo, el pensamiento desde el cual nace el lenguaje, desde el cual operamos la lengua y nos convertimos en seres comunicacionales. Y es eso precisamente, poderse comunicar, poder entender el mundo, y el único o los únicos que podemos entender y transformar nuestro momento histórico. Maestro, ¿cómo fue ese proceso de creatividad, de estudiar para poder impregnar en su libro pues esta pregunta que es filosófica? Bueno, primero que todo vamos al tema que nos acompaña en esta novela, porque hay otras novelas y otras cosas que hemos hecho distintas, pero en esta novela es lo humano lo que nos toca. Y es el encuentro con Germán Darío Hernández, que empieza a trabajar conmigo como maestro en algún proyecto que tengo, y luego nos entendemos como filósofos y vamos haciendo todo un camino de reflexión frente al tema de la filosofía y la cotidianidad.
pero sobre todo terminamos encontrándonos en un programa que se llama Temuda, y allá hacíamos una especie de conversatorio filosófico. Aunque nos diferencia mucho la edad y la circunstancia histórica, sí estamos muy concretos en lo que es lo humano. Cuando por primera vez le presento el material al doctor Germán Darío y le digo: doctor, quiero por primera vez que esta novela sea leída antes de que salga, y que sea leída por una persona como usted, que sabe quién soy yo, que me conoce. Y entonces empieza a enviarme los primeros aportes. Cuando él me envía los primeros aportes, me doy cuenta que estamos identificados, que podemos hacerlo juntos. Lo invito a escribir esta novela por primera vez a dos manos, pero una sola voz narrativa, y es así como entonces finalmente nos damos cuenta cuando empezamos a trabajar, él en Grecia, yo acá en Colombia, pero nos entendíamos de una manera absoluta. Cada vez que llegaba para nosotros los aportes del otro, hubo momentos en que yo no supe quién era él y quién era yo. Sí, bueno, maestro, pues es importante también conocer qué es la conciencia y cómo se relaciona la conciencia con el entorno. La conciencia, digamos que la conciencia es lo más difícil que podemos entender, y creo que hay muchos estudios frente al tema de la conciencia, pero también es lo más ajeno a nosotros, digamos lo que más se nos escapa. Pero las últimas investigaciones frente al tema de la conciencia pues nos hacen creer, por lo menos en lo que ha hecho Freud, frente al tema no solo de la conciencia sino de la inconsciencia. Pero lo más importante es que pudiéramos despertar esa conciencia, y yo creo que humano en esta obra esa es la invitación, y este personaje sí que nos lleva a eso, a invitarnos a despertar la conciencia sobre lo que realmente somos. Lo decía Sócrates y lo quedó escrito como un epitafio: conócete a ti mismo y serás libre. Y ese es el tema de la conciencia. Qué respuesta tan profunda, maestro. Y bueno, vamos a hablar también de por qué la filosofía es importante para el desarrollo del ser humano. Yo creo que la filosofía es lo que más necesita el ser humano. Yo creo que por eso de alguna manera se ha como hecho a un lado. Sí. Digamos que cuando en todo el proceso académico nosotros los seres humanos, como jóvenes, digamos los jóvenes, empiezan a ver filosofías en 10º y 11 como tal, como pensum, pero la verdad es que no ven filosofía sino historia de las ideas. Lo que vemos es una historia de las ideas. ¿Quién fue el primer pensador? Entonces empezamos a hablar de Tales de Mileto y terminamos hablando, por ejemplo, de José Saramago o de Sartre, y toda la historia de la filosofía antigua, lo preático, lo clásico, con los tres autores clásicos que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Luego todo esto, la filosofía grecorromana, pasamos a la patrística, que fue la filosofía escrita por los padres de la Iglesia. Pasamos a la Edad Media, que llamamos 1000 años de oscurantismo, 1000 años en las que la Iglesia católica no permitió que se desarrollara el pensamiento científico. Luego vamos al humanismo, ya entonces empieza el hombre a ser por primera vez centro del universo, sí, y no Dios centro del universo, sino que el hombre empieza a reaccionar por sí mismo. Y bueno, esa es historia de las ideas, pero lo que debería pasar es que el niño desde muy pequeño, desde el preescolar, empiece a tener conocimiento filosófico. Maestro, en esta novela, ¿qué tipo de personajes vamos a encontrar y cuál es el lenguaje que usted utiliza para comunicarse con su lector? Eso, muy importante, porque son personajes, digamos, cotidianos, el papá, la mamá, ellos con una formación filosófica y a la espera del humano, y todo lo que quieren para humano, y cómo quieren que humano, precisamente desde el nombre, que empieza a ser un nombre disruptivo, ¿no? Humano, ¿por qué llamarse humano y es una mujer? Pero es una manera amorosa de esperar a su hija y de llamarla y de prepararle un camino para que trascienda, para que vaya más allá de la simple esencia de ser mujer, sino que se convierta en un ser trascendente. Además, porque dentro de la historia de la filosofía, la mujer no ha tenido papeles protagónicos, o son pocos los referentes de mujeres filosóficas, pero acá eso era lo que más queríamos. Por eso esta obra, Humano,
Germán, el doctor Germán y yo, se la hemos dedicado principalmente a nuestras madres, a esa progenitora y a esas mujeres que han batallado y que batallan por nosotros para que hoy seamos lo que somos. Bueno, maestro, pues hablemos también sobre usted. ¿Qué papel jugó su papá en que usted esté sentado en este momento acá como escritor? Digamos que es una de las cosas más interesantes porque es esa figura, ¿no? La figura de un ser mayor, de un ser pesado, de un ser agreste, de un campesino, de un arriero que nunca estudió, porque estudió hasta segundo, tercero primaria, sí, y aprendió a leer y aprendió a escribir. Pero resulta y pasa que él encuentra en la lectura la salvación para él y yo digo que para nosotros, ¿cierto? Porque él es un gran conversador gracias a lo que él lee. Tiene una letra exquisita que realmente uno decía, pero ¿cómo? Y verlo ahí sentado y se le dedica a la historia, nuestros libros de historia, de geografía, y se escribió un círculo de lectores y pedía libros. Entonces uno dice, aquí tiene que haber algo y algo muy especial. Y creo que eso fue lo que me hizo ser, primero que todo lector, ahora escritor, pero sobre todo un pensador. Bueno, pues qué belleza que nuestros padres, a través de las herramientas que tuvieron, logren que nosotros podamos sentarnos acá, ¿no? Porque pues eso también hace parte de nuestra historia y de la historia que nosotros estamos formando para esas futuras generaciones. Hablemos un poquito de quién es usted pues para su familia y quiénes la rodean, pues para que su lector también conozca quién es el escritor que me está hablando. Bueno, no, pues yo soy casado ya hace mucho tiempo, tengo 3 hijos y para ellos soy pues alguna especie de modelo, ¿no? Digamos que ellos todos ya están buscando su profesión, están ejerciendo, pero sobre todo la niña pequeña, ella siempre dice que quiere ser como el papá y a pesar de que es muy pequeña, ya estaba en certámenes de oratoria desde muy niña, sabe llegarle al público, ha sido representante de grupos desde muy chiquitica, tiene esa idea de liderazgo y yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que es como el mismo ejemplo que mi padre alguna vez, tal vez no intencionalmente, como digamos en este caso, yo sí trato de que ellos vean en mí un líder, un ejemplo a seguir. Que la lectura también los atrape, que la escritura algún día también, ya mi niña ha publicado también con nosotros, entonces yo creo que soy eso, soy el papá que quiere lo mejor para ellos, como todos los papás, y el papá que también está muy orgulloso de ellos. Creo que soy eso, pero que sé que la felicidad de ellos no depende de mí, que cada uno de ellos encontrará la felicidad como lo planteamos en Soy Humano y Usted. Sí. Como humano va a encontrar su razón de ser en lo que ella misma experimenta. Cuando hablaba de esos personajes, entonces ese personaje de humano es eso, es ver lo que quisimos con humano, porque la traemos desde que nace hasta que muere. Lo que quisimos con humano es mostrarle al lector lo que es la historia humana desde que nacemos hasta que morimos, lo que puede o no puede pasar con nosotros, lo que podemos hacer y lo que podemos construir. Digamos, un poco romper con que nosotros somos lo que la historia o la circunstancia histórica nos marcó, sino que nosotros, como lo podemos estudiar también con Ortega y Gasset, nosotros también podemos vencer esa circunstancia histórica, como lo he hecho yo y como seguramente lo harán ellos y lo ha hecho mucha gente en este mundo. Bueno, maestro, ¿por qué cree que los seres humanos generación tras generación tienen ese deseo de mejora? De que la siguiente generación siempre esté mejor que nosotros, ya conectando pues estos temas familiares de los que estamos hablando. Porque yo creo que ahí encontramos la espiritualidad. Yo creo que nuestra espiritualidad es eso. Nosotros nacimos para 2 cosas, o para lo divino, que es el hecho de ascender, o para lo bestia, que es el hecho de descender, porque los seres humanos tenemos esa posibilidad, ¿cierto? O ascendemos a encontrar lo mejor de nosotros, que se conecte con lo mejor del universo, o
descendemos también a conectarnos un poco con esa bestia que llevamos por dentro. Entonces yo creo que el ser humano por naturaleza, su deseo tiene que ser el éxito, su deseo tiene que ser lo mejor. Eso pasa con humano, aunque humana no encuentra el amor, digamos, material o el amor de pareja, encuentra el amor por lo que hace y eso la convierte en un ser extraordinario. Humano es una mujer. ¿Por qué una mujer? Porque eso es lo que queríamos, que la mujer, digamos, también tiene esa capacidad. Y lo que te decía yo, nosotros venimos cruzados. O sea, nosotros, los hombres somos muy del hemisferio izquierdo. Por eso siempre somos más fríos, más calculadores. La mujer es del hemisferio derecho. Entonces por eso es más creativa, más de la danza, más del baile. Se le facilitan más las cosas, las manualidades. Es un ejemplo claro. Si una pareja llega a visitar otra pareja, las chicas, las mujeres, se ponen a hablar de los muebles, de las cortinas, de todo aquello que hace más bonito el hogar. Sí. Y los hombres hablamos de negocios o de cosas más matemáticas. Bueno, sí, interesante. Maestro, ¿cuáles son esas 3 preguntas que se debería plantear cualquier individuo hablando del ser humano? Bueno, lo primero es ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué hago acá? ¿Por qué llegué a este lugar? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Porque todos tenemos que tener un propósito genético. Digamos que es eso. ¿Qué es lo que me motiva? Lo difícil ahí es entender que nosotros no somos seres motivacionales como nos lo han hecho creer. La motivación es un asunto genético, es un asunto de la genética. Yo ya vengo motivado, yo ya venía motivado para ser escritor. Yo ya venía motivado para ser lector, pero mi papá me incentiva cuando me da el ejemplo de la lectura. Y entonces como yo ya vengo motivado, ese incentivo me hace llegar a ser escritor. Pero digamos, otros vendrán para ser matemáticos y cuando el profesor de matemática le habla de matemática, entonces él entra una vez y se conecta. Sí. Podemos incentivar, pero esa es la pregunta. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Hacia dónde quiero llevar mi vida? Y lo más importante yo creo es conocernos como somos, o sea, ¿quiénes somos realmente? Sí. Somos seres biológicos, naturales, mortales, nos envejecemos, nos enfermamos, morimos y eso no es una tragedia. Esa no es esa tragedia humana que ha hecho el ser humano de su propia naturaleza. Es simple. Por eso hemos querido como trascender eso, como inventarnos cosas para que vamos a vivir 1000 años o para que no nos vamos, para vernos jóvenes toda la vida. Entonces, cuando entendemos eso, cuando realmente sabemos qué es lo que somos, es cuando podemos vivir tranquilamente y en paz. Y eso es lo que sucede en humano. Bueno, maestro, usted aquí toca un punto muy importante y es, tal vez usted está planteando que los seres humanos genéticamente ya venimos con ciertos, ¿cómo decirlo? Motivaciones y entonces nuestros padres o las personas que nos rodean son quienes nos preparan para desarrollarlas. ¿Por qué? ¿Por qué plantea eso? Claro, porque es el entorno que el niño va descubriendo, es el entorno del amigo, es el entorno de la escuela, es el entorno de aquellas personas que se cruzan por una u otra razón con uno. Eso es lo que le va marcando a uno lo que uno realmente quiere ser en la vida. Y eso es casi que inequívoco, ¿cierto? Porque usted siempre va a estar mirando hacia dónde esa motivación lo lleva y se va. Entonces, por ejemplo, yo tenía 15 años, creo, 14 años, y salió el perfume de Patrick Suski. Sí, señor. Y en esa época no había fotocopiadoras, no habían libros piratas, no existían. Sí. Y leerlo era original, o sea, el valor del texto en esa época era mucho más lejano a uno. Pero yo qué hice, me iba para la biblioteca todos los días, prestaba el libro, lo entregaba a las 12 del día, a las 2 de la tarde volvía, hasta las 6 de la tarde, hasta que lo leí. Y en ese libro descubrí muchísimas cosas y creo que es por lo que te estoy diciendo, porque yo ya venía motivado a la lectura, entonces para mí la lectura siempre fue algo que quería que estuviera muy cerca de mí. Maestro, ¿cómo la filosofía aporta a la salud mental del humano?
Bueno, yo creo que esa pregunta viene de algo muy adentro y muy mío. Yo creo que a los 9 años yo ya sabía que iba a ser filósofo. Me gustaba la filosofía. Empecé a leer filosofía y veo que todas las cosas que uno hace después de estudiar filosofía, todo es mucho mejor, mucho más fácil. Digamos que la filosofía aclara muchas cosas. Luego vine y estudié Derecho, luego estudié ya para hacer una licenciatura, para ser docente, y creo que el gran éxito, yo considero sin creerme... No, es importante resaltarlo. El gran éxito de que los chicos trabajen conmigo también, de que me quieran como me quieren, es porque yo siempre les llevo cosas nuevas, pero porque yo siempre estoy haciendo cosas nuevas, entonces tengo otras maneras de entregarle el conocimiento, no pretendiendo que sean eruditos, ni mucho menos, ni que todos lleguen a ser escritores, yo en la escuela manejo el grupo de teatro, manejo el taller de escritura. Sí, señor, por aquí tenemos una estudiante de teatro, ¿qué más? Y entonces claro, yo les llevo a ellos con todas esas herramientas y podemos hacer del conocimiento otra cosa. Yo creo que la filosofía fue lo mejor que me pasó. Claro, yo llevaba alrededor de 10 años trabajando en una empresa de filtros para carros que se llama Filtros Páramo, y empecé a estudiar filosofía y todos los amigos me decían, pero ¿usted para qué estudia esa vaina? Esa vaina no sirve para nada. Y es verdad, tal vez si uno quiere ser rico, si la meta de uno es el dinero, tal vez la filosofía no es la carrera. Pero para construirse, para realizarse como ser, como persona, realmente la filosofía es el camino del éxito. Y entonces luego yo trasciendo todo ese espacio, trasciendo el obrero, aunque sin dejar de ser obrero. Ayer estuve en la marcha del 1 de mayo porque creo que hay que estar ahí también. Importante. Pero es eso, es saber uno que la filosofía realmente te construye desde adentro. Maestro, ¿cuál es el peligro que corren las personas que no se hacen preguntas? Ay, Dios mío, pues ese es un peligro muy grande y es lo que pasa, y eso es muy claro, digamos que lo podemos ver claramente ejemplificado en el primer filósofo. Pero vamos a hablar del primer filósofo natural. ¿Cuál es el primer filósofo natural? El niño. ¿Qué hace el niño? Todo lo pregunta, todo lo quiere saber. ¿Qué hacen los papás? Ya, por favor, no moleste más, cállese. No friegue. Y vamos truncando esa iniciativa problemática. Sin el problema, sin la pregunta, no hay conocimiento. El conocimiento viene desde la pregunta. Bueno, pues es una respuesta bien importante. Somos filósofos desde niños, tal vez, ¿no? Somos filósofos por naturaleza, indudablemente. Eso es lo más importante en nosotros. Bueno, ¿cómo fue la transición de trabajar 20 años en una empresa totalmente alejada de lo que es la escritura o ser escritor? Bueno, trabajar 20 años en Filtros Páramo fue una experiencia maravillosa como obrero. Me ayudó a descubrir muchas cosas que en mí estaban ahí, pero que estaban un poco, digamos, ocultas. Pero no fue solamente, nunca estuve alejado de la escritura. La primera obra, la filosofía de las mariposas, la escribí allá. Me la compraron mis compañeros antes de publicarla y fue la primera publicación que hice. Y allá tuve la experiencia de graduar a compañeros, más o menos 100 compañeros que no eran bachilleres, porque antes la gente llegaba a las empresas sin ser bachiller. Y nosotros lo logramos, yo logré hacer los bachilleres y ahí también me hice pedagogo. Sí, señor. ¿Cuál es la voz literaria que usted encuentra al escribir Soy humano y usted? Yo creo que tengo una voz muy definida y es una voz existencialista. Soy netamente existencialista y lo peor de todo, o lo mejor de todo. Tengo mi teatro que es totalmente existencialista. Sí. Me hubiera gustado que pasaras como las imágenes de las que te envié ahí. Es un teatro totalmente existencialista, es un discurso muy ontológico. Sí, señor. Y hay niños de 9 años, 10 años, hasta 14 años, 15, 16, presentando esas obras y creyéndose el cuento de lo existencialista, de lo ontológico, de la importancia de descubrir cuál es el ser, cuál es el verdadero ser.
qué es realmente el ser. Listo, maestro, pues podemos dejarle un mensaje a todos esos humanos que quieren comprar su libro, pero también a esos humanos que están ahí preguntándose o en ese ejercicio filosófico. Usted desde una posición de autoridad, ya con los años de experiencia que tiene, ¿qué les puede decir? Y por supuesto, ¿dónde encuentran su libro? Yo creo que hay que leer humanos, yo creo que soy humano y usted es una experiencia maravillosa, inolvidable. Es la filosofía hecha novela. Ya lo intentó alguna vez traernos la filosofía como novela Justin Garden en su obra El mundo de Sofía. Pero realmente lo que Justin Garden nos cuenta en El mundo de Sofía es la historia de las ideas, que es lo que yo te estaba diciendo. Lo que aquí queremos mostrar es que la filosofía es un ejercicio vital, es un ejercicio necesario para la vida, para mejorar nuestra vida, para la virtud. Porque es que yo creo que la virtud nuestra como seres humanos es precisamente llegar a lo esencial, a lo que está allá adentro y lo que realmente nos hace humanos. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Lo que nos hace humanos es eso, es la palabra, es la reflexión, es el pensamiento político. Eso es lo que nos hace humanos. Bueno, maestro, ¿qué pregunta nos hace falta hacernos? Bueno, a mí más que una pregunta, me gustaría si pudiéramos ver el video de Germán. Ay, sí, por supuesto. Que es el compañero con el que logré escribir esta novela. Claro que sí. Una novela escrita a 2 manos, pero que realmente tiene la esencia de una mirada, la mirada joven de Germán, que a pesar de ser tan joven ya es doctor, ya es maestro en Tesalónica, en Grecia, y yo con la edad que tengo, pero que también he trasgrado ese camino de la escritura, pero sobre todo de la filosofía. A mí me parece muy interesante que lo pudieran conocer, los que quieran tener la obra. Hay que conocer a Germán para entender un poco mejor hacia qué es lo que vamos a encontrar en humano. Yo creo que escuchándolo a él, viéndolo a él, podemos saber cuál es la calidad de esta obra, de esta novela que convierte la filosofía en ficción y la ficción en novela. Bueno, aquí estamos viendo la portada del libro y la contraportada. Usted elige un mapa, ¿por qué? Ese mapa es exactamente la isla de Athos en Grecia, y es donde se estrella el avión, donde muere la abuela de Humano, y la abuela de Humano se convierte casi que en la guía espiritual de Humano. Humano empieza a verla en los sueños y empieza a hablar con ella en los sueños, y eso es como un viaje astral que hace Humano también a través de la historia. ¿Qué importancia tiene creer en algo o en alguien superior a uno? Porque el ser humano, los indígenas tenían sus propios indios. Si nos vamos a países como la India, que por ejemplo están ahorita muy de moda en la Filbo, casi que por individuo tienen su propio Dios. Y así, la humanidad siempre tiene un deseo de creer en alguien superior. ¿Por qué? Yo creo que nosotros los seres humanos decidimos nombrarlo todo. Nosotros le colocamos nombre a todo. También el nombre de Dios lo colocamos nosotros. Pero yo creo que es entender que Dios está en nosotros, que Dios habita en nosotros, que Dios no está por fuera, que nosotros con Él construimos lo divino, que es lo que te estaba diciendo. Sí. Esa pureza espiritual que va más allá de lo religioso, esa pureza espiritual de querer siempre estar en lo bien, en lo bueno para mí y en lo bueno para el otro. Yo creo que ahí es donde encontramos a ese Dios que queremos y que necesitamos. Sí, señor. Bueno, aquí nuestra producción nos está listando el video, creo que ya está listo. Nuestra producción, que siempre hace un excelente trabajo, porque sin producción no estaríamos aquí sentados usted y yo, ¿no, maestro? Bueno, entonces quiero ser parte de eso. Hola a todos, un saludo muy especial. Yo soy Germán Darío Hernández Uruaga, soy coautor del libro Soy Humano. Usted, un proceso escritural que hemos llevado a cabo de la mano del profesor Roman Quintana Sepúlveda, un filósofo al que he admirado su trayectoria cultural, su trayectoria escritural, y que en esta oportunidad tuve la fortuna de acompañar en la escritura de este hermoso libro, de esta hermosa reflexión que llevamos a cabo. En esta oportunidad los saludo desde Grecia, desde la hermosa ciudad de Tesalónica, y quisiera compartir con ustedes un poco sobre lo que significó para nosotros el proceso de escritura a 2 manos. Este proceso empieza desde una reflexión que surge de nuestras trayectorias
historias como seres en proceso de formación filosófica. Tanto el profesor Quintana como yo pretendemos la filosofía y desde esta perspectiva nos planteamos algunas reflexiones que empezaron tal vez hace muchísimos años. Podemos decir que humano, la experiencia escritural de humano nos llevó un año en su proceso de compilación, pero el proceso de reflexión es un proceso que llevó muchísimos años de conversaciones, de tertulias literarias, de intentos desde otras perspectivas, hasta que finalmente se consolida esta experiencia escritural. Algo muy interesante es que empiezan a concentrarse diferentes pensamientos, pero que encontrábamos de alguna manera un camino común que nos llevaba a la construcción del personaje. Cada semana teníamos una reunión y en esa reunión logramos tener acercamientos, tener posturas para luego ir al proceso de escritura. Y luego, cuando cada uno realizaba el proceso de escritura y tratábamos de reunir esos aportes, nos encontrábamos con que los pensamientos que cada vez que de manera separada muchas veces coincidían con lo que cada uno había pensado. Sería una experiencia sumamente rica, una experiencia que tuvo la y que de alguna manera también nos permitió ir a una perspectiva para la creación de arte. Y bueno, desde la revista Quintana en Grecia, lo que hacíamos era conectar estas dos realidades, algo que probablemente jamás fue pensado en nosotros, porque esta oportunidad de escritura nos abrió el escenario para ir conectando la cultura. Acá estaban, solo que no los vimos bien. Bueno, maestro, pues este fue Germán. Se regala el nombre completo, ya se me fue. Germán Darío Hernández, pero Gracias. me gustan esas bellas palabras que él dice, no somos filósofos, pretendemos ser filósofos, no somos inacabados, estaremos siempre aprendiendo, siempre creciendo, y a mí me agrada mucho que él lo diga y que todos ustedes hayan conocido a este compañero con el que iniciamos esta aventura y terminamos esta aventura humano, porque realmente es un ser joven, pero es un ser maravilloso, que está vaciado también en esas páginas de humano, y que seguramente ustedes se van a encontrar con esa alma también, con el alma de Germán, porque eso es lo hermoso de la escritura, que nos encontramos con almas que están lejos, con almas que ya tal vez no están con nosotros, pero que las podemos sentir ahí en la escritura. Bueno, maestro, pues muchas gracias por este espacio de explicación de qué es ser humano, sin duda. Nos quedan muchas preguntas. Gracias a usted por este espacio y a ustedes por ser tan respetuosos en la escucha, en la interacción. Nos vemos en una próxima. Recuerden que estamos en la Confederación Internacional del Libro dentro de la Filbo 2026. Mi nombre es Lorena Toro, la periodista que los acompañó, y nuestro escritor es el señor Joan Quintana, a quien pues pido un aplauso para él, para su obra. Les deseamos mucho éxito desde esta confederación. Hasta una próxima.